Hola a todos, y bienvenidos a la historia de Mario in Animatronic Horror, un FNAF fangame que transforma el clásico crossover con Mario en un viaje oscuro, lleno de misterios, visiones y secretos enterrados. La introducción nos muestra un periódico local, guardias desaparecidos, un hombre llamado Bob Rendell que también se perdió, y la pizzería de Freddy's está cerrada hace 20 años por un incidente infantil. Después de renunciar a sus trabajos en la empresa de demoliciones de Foreman Spike, Mario y Luigi deciden abrir su propio negocio de plomería, Super Mario Bros. Plumbing. Y aunque al principio solo repartían volantes por Brooklyn, pronto consiguen a su primer cliente, uno bastante inusual. Los hermanos son contratados para pasar una semana entera trabajando en un viejo restaurante infantil, llamado Freddy Fazbear's Pizza, haciendo mantenimiento, seguridad y reparaciones. En teoría sería un trabajo simple, pero después del primer día, las cosas empiezan a torcerse. El juego consta de 5 capítulos, con el primero llamándose Humildes Comienzos. El juego comienza in media res, es decir, con una escena situada a la mitad de los acontecimientos. Vemos a Mario atrapado dentro de un traje Springlock, inmovilizado, confundido y sin saber qué hacer. De inmediato, el conejo amarillo entra en la habitación y le dice que debió haber dejado las cosas como estaban, cortando la escena en ese punto. A continuación, la historia retrocede 4 días antes. Mario y Luigi están en su casa, después de haberse quedado sin folletos para promocionar su nuevo trabajo. Tras conversar sobre la reacción que tuvo cada uno al renunciar a su empleo anterior, reciben una llamada de un hombre anónimo que vio uno de los folletos del negocio. Les pide que vayan durante la semana a su establecimiento para reparar algunas tuberías. Explica que los clientes entran y salen constantemente, lo que provoca que varias cosas se dañen con frecuencia. Mario se entusiasma y acepta el trabajo sin dudarlo, pidiendo el nombre y la dirección del lugar. El hombre responde que se llama Dave Miller y les proporciona la ubicación del restaurante. Le indica además a Mario que debe presentarse a trabajar a las 11 p.m. Luego de colgar, Mario va feliz a contarle a Luigi las buenas noticias, y Luigi destaca la importancia de que una empresa los haya contratado. Llega la noche y los hermanos se preparan para dirigirse al restaurante infantil. Al llegar, Luigi se preocupa por lo grande que es el lugar, pero Mario prefiere centrarse en la buena paga y en la reputación que podrían obtener si hacen un buen trabajo. En la entrada se encuentran con Dave, quien les explica que las puertas permanecen cerradas automáticamente entre las 12 y las 6 a.m., entregándoles una llave de repuesto por si la necesitan. Su tarea será reparar un grifo que gotea en el baño de hombres y una tubería suelta ubicada en el sótano, antes de que llegue la mañana. Dave se marcha y los hermanos entran al local, notando que está oscuro, aunque al menos llevan linternas. Cuando llegan al escenario, Luigi se asusta por la presencia de los animatrónicos, a pesar de que están totalmente inmóviles. Mario comprende su inquietud, pues también siente que los animatrónicos se ven extraños, aunque los niños parezcan adorarlos. También observan una tabla llena de dibujos infantiles, destacando uno en particular, donde aparece el conejo amarillo con niños. A través de Parts and Service, los hermanos buscan la entrada al sótano, aunque notan que Dave no les entregó ninguna llave exclusiva para acceder allí. Mientras merodean por el lugar, encuentran un fragmento de un dibujo infantil, que deciden guardar en su inventario. Poco después, en la oficina del guardia, descubren la llave del sótano, y finalmente pueden dirigirse hacia ese sector. Una vez abajo, cierran la válvula que alimenta el baño de hombres, ya que el grifo no dejaba de soltar agua sin descanso. Tras cortar el suministro, logran arreglar el problema sin dificultad. Luego repiten el proceso con la tubería suelta del sótano, reparándola sin mayores complicaciones y reactivando las válvulas una vez terminado el trabajo. Con ambas tareas completadas, deciden retirarse del lugar
pero algo los detiene. Un extraño sonido proviene del armario de suministro, y aunque no forma parte del trabajo, deciden ir a investigar. Creen que podría tratarse de una rata, y durante la inspección, Luigi encuentra un peluche de Fredbear dentro de una caja. Lo recoge, pregunta si puede quedárselo, y ante su insistencia, Mario acepta, aunque no deja de recalcar lo inquietante que se ven sus ojos blancos. Los hermanos finalmente salen del restaurante y se dirigen a la furgoneta para marcharse. Mario, pensativo, duda de si todavía hay niños que visiten ese lugar, aunque evita profundizar en lo que está pensando. En el camino Luigi se queda dormido, mientras Mario conduce. El cansancio le pasa factura y Mario cierra los ojos por unos segundos, teniendo una visión perturbadora relacionada con las almas de varios niños. El susto lo hace gritar, despertando a Luigi de inmediato. Mario afirma haberse quedado dormido un momento y haber visto fantasmas. Luigi se ofrece a tomar el volante, pero Mario se niega, aunque la extraña sensación de lo que vio continúa persiguiéndolo. El primer capítulo termina aquí y da paso al segundo, titulado Cosas extrañas. Dave llama a los hermanos para felicitarlos por el buen trabajo del día anterior. Comenta que la tarea de hoy es más sencilla y que solo necesita a uno de ellos, requiriendo ayuda puntual con el mantenimiento de la plomería. Mario duda al principio, ya que siempre ha trabajado junto a Luigi y se consideran un equipo, pero termina aceptando por obligación. Le informa la situación a Luigi, quien, aunque se preocupa, finalmente acepta que Mario vaya solo. Luigi se queda en casa leyendo un libro sobre la teoría de los sueños, aunque termina quedándose dormido en cuestión de segundos. Mientras tanto, Mario ya ha llegado al local. Antes de bajar de la furgoneta, recibe una llamada de Spike, su jefe del antiguo trabajo. Spike admite que, desde que ellos se fueron, las cosas no han sido fáciles. Incluso les ofrece recuperar sus puestos con un salario superior. Mario rechaza la propuesta, aclarando que ahora está ocupado con un cliente que lo contrató desde el local de Freddy's. Spike se sorprende al escuchar esto, diciendo que en ese lugar se han reportado varias desapariciones misteriosas. Mario cree que se trata de una broma, y antes de que Spike pueda darle una recomendación, corta la llamada porque está quedándose sin tiempo. Intenta tranquilizarse, pensando que lo de las desapariciones debe ser mentira, y decide que demostrará a Spike que puede manejar este trabajo sin problemas. Al entrar al restaurante, nota que el suelo cerca del escenario está sucio, y en el basurero encuentra otro fragmento de dibujo infantil, el cual guarda en su inventario. En la oficina del guardia encuentra una nota de Dave con las tareas del día: reparar un grifo que gotea en la cocina, fregar el comedor y cerrar con llave antes de irse. Aunque limpiar no forma parte de su trabajo, decide que puede lidiar con ello. En ese instante, los animatrónicos del escenario se activan y comienza a sonar música. Mario se sorprende al verlos funcionar, pero prefiere no arriesgarse y decide apagarlos en Parts and Service, antes de continuar hacia la cocina. Mientras repara el grifo, nota que necesita una llave inglesa más grande, algo que no tiene consigo, así que decide buscar una en las cercanías. Cuando vuelve al escenario, Bonnie ya no está allí. Mario no está seguro de si originalmente eran 3 los animatrónicos, así que asume que debe estar recordando mal, sin notar que el robot está completamente consciente de su presencia. De repente, descubre que la puerta del sótano está bloqueada sin razón aparente, por lo que decide tomar otra ruta. Finalmente encuentra la llave inglesa que necesitaba en una sala cercana. Sin embargo, es interrumpido por la inesperada aparición de Bonnie. Sorprendido y sin saber qué hacer, Mario reacciona lanzándole su caja de herramientas, logrando causarle algo de daño. ¡Mamma mía!
Mario revisa las cámaras y ve a Bonnie junto a la oficina, aún sorprendido por el hecho de que el animatrónico pueda moverse. Tiempo después abre la puerta y nota la ausencia de Bonnie. Al volver a mirar las cámaras, ve al robot nuevamente cerca del escenario. Mario se abre paso de regreso hacia la cocina, decidido a terminar su labor lo más rápido posible. Consigue reparar el problema del grifo, aunque aún le queda limpiar el comedor. Sin embargo, antes de comenzar, ve que Chica también ha aparecido, por lo que debe proceder con extrema cautela. Toma un trapeador para limpiar lo más rápido que pueda, procurando no ser visto por Chica, ya que podría terminar mal. Cuando cree haber terminado, nota fragmentos de vidrio en el suelo, y antes de que pueda recogerlos, es atacado repentinamente por Chica y debe huir hacia la oficina, cerrando la puerta justo a tiempo. Ahora está atrapado entre ambas entradas, con Bonnie y Chica presionando desde cada lado, acorralándolo por completo. Mario cierra los ojos e implora que lo dejen en paz, y al abrirlos, descubre que ambos animatrónicos han desaparecido. Confundido, llega a la conclusión de que alguien debió manipular la programación de los robots, y decide que necesita informárselo a Dave. Intenta llamar a su hermano, pero su teléfono se ha quedado sin batería, aunque al menos trajo su cargador. Mientras deja el trapeador en su sitio, encuentra una cinta VHS y aprovecha el tiempo para reproducirla mientras carga su teléfono. El contenido resulta ser un anuncio antiguo del restaurante, donde se menciona que el local estuvo abierto las 24 horas del día. Extrañamente, el niño del comercial añade que no se debe olvidar seguir al conejo amarillo, ya que eso hará que los sueños se hagan realidad. ¿Yellow Rabbit? En ese momento, Mario recibe una llamada de Luigi. Le cuenta que salió a comprar, y al volver a casa, cree que alguien irrumpió. Luigi menciona que investigará, y Mario sale corriendo del local y conduce rápidamente hasta él. La casa está hecha un desastre. Ambos deciden informar a la policía, aunque desafortunadamente no logran averiguar quién fue el responsable. El episodio termina aquí, haciendo honor a su título. Para los hermanos, han ocurrido demasiadas cosas extrañas. Acto seguido, comienza el capítulo 3, llamado La oscuridad se instala. Mario contacta a Dave por teléfono para informarle la situación, y de paso, preguntarle si necesitará de sus servicios esa noche. Dave responde que sí, y que nuevamente lo requiere solo. Aunque Mario parece querer negarse, especialmente por dejar a Luigi sin compañía, sugiere pedirle a uno de sus padres que se quede con él. Dave le adelanta que necesita que repare a Freddy. Mario aclara que ese no es su trabajo, pero Dave insiste en que solo se trata de revisar su voz. Le dejará una cinta de entrenamiento para ese propósito, y ubicará a Freddy en Parts and Service. Cuando termina la llamada, Luigi se muestra decepcionado por no poder trabajar juntos, pues siempre han sido un equipo. Mario le explica que no es por restarle protagonismo ni nada similar, sino porque prefiere que se quede en casa por su seguridad. Evita contarle lo ocurrido la noche anterior. A pesar del peligro, quiere terminar ese trabajo para recibir el pago, ya que llevan mucho tiempo con recursos limitados. Para no hacerlo sentir mal, Mario promete que al amanecer desayunarán algo de su restaurante favorito. Más tarde, vemos a Mario afuera del local. A pesar de tener un mal presentimiento respecto a los animatrónicos, decide entrar de todos modos.
encuentra la cinta de entrenamiento sobre una mesa del comedor y al dirigirse a la cocina, localiza el tercer fragmento del dibujo infantil. Antes de entrar al sótano, siente la inquietante sensación de que alguien lo está observando, aunque termina atribuyéndolo a la paranoia. ¿Hello? Mario localiza la consola de pruebas y comienza a seguir las instrucciones de la cinta de entrenamiento. El procedimiento consiste en retirar los ojos de Freddy, para luego exponer su endoesqueleto, y usando la consola de pruebas, detectar el momento exacto en que su voz se desafina para corregirla al instante. Al concluir la reparación, percibe un fuerte hedor proveniente del interior del animatrónico. Cuando revisa, queda impactado. Dentro del traje se encuentra claramente el cadáver de una víctima. En ese momento, es interrumpido por la aparición inesperada de Foxy, que lo persigue hasta la oficina. Mario logra cerrarle la puerta justo antes de ser alcanzado. Instantes después, regresa al comedor y de manera inexplicable ve a Freddy nuevamente posicionado en el escenario. La situación empieza a desbordarlo y Mario comienza a perder la calma, creyendo que Spike tal vez tenía razón desde el principio. Mientras está en el baño, es visitado por Cupcake, quien salta para morder a Mario. No obstante, logra quitárselo de encima con un manotazo, aunque igual quedó con una herida notable. Cuando va por un botiquín, nota que Freddy se está moviendo, aunque de igual manera se mueve sin ser detectado. Donde mismo encuentra el botiquín, también halla otra cinta VHS. Tras vendarse en la oficina, reproduce el contenido de la cinta, un noticiero que informa sobre una tragedia ocurrida en el local. Explica que 5 niños que asistieron a un cumpleaños desaparecieron misteriosamente y que la policía no logró encontrar rastros de ellos en ningún lugar. En ese momento, la cinta comienza a fallar. What? Security footage. It's called a man in. What? Hey! What happened? Acto seguido, Mario es visitado por Golden Freddy. De inmediato comienza a sentir un dolor de cabeza tan intenso que termina desmayándose. Momentos más tarde despierta, decidido a abandonar el local de inmediato, pero entonces la música del escenario se activa por sí sola. Cuando investiga, queda completamente sorprendido. Ve la presencia de personas en el restaurante. Intenta avisarles que el local está cerrado, pero nadie parece escucharlo. Mario observa cómo alguien conduce a un niño hacia Part and Service y sin dudarlo decide seguirlos. De forma breve, el juego revela que todo esto está ocurriendo mientras Mario sigue inconsciente en la oficina. Lo que está viendo no es real, sino ecos del pasado, una visión de los eventos que ocurrieron años atrás. De regreso a la visión, Mario alcanza la sala donde entraron. Tras golpear varias veces la puerta, consigue abrirla, encontrándose con una escena devastadora. Los cuerpos de los niños metidos dentro de los animatrónicos, exactamente los 5 menores mencionados en el noticiero. Se pregunta quién pudo causar semejante tragedia, y detrás de él aparece la figura del hombre con el traje del conejo amarillo. Instantes después, Mario es transportado a otra visión. En esta nueva escena, ve a Golden Freddy junto a las almas de los demás niños. You should have come back. No one heard our screams. Our pleas. We thought he was our friend. He hurt us. We see you're working for him. He's a liar! He's always seen it as a game. We can't trust you.
Huh? Tras todo lo que ha experimentado, Mario decide que debe abandonar el lugar a toda costa. Sin embargo, no puede ignorar lo que acaba de ver. Ahora sabe con certeza que los niños desaparecidos fueron asesinados. Justo cuando está por irse, es interceptado por el conejo amarillo. Mario pierde el conocimiento, y al despertar, vemos exactamente la escena mostrada al inicio del episodio 1. Mario atrapado e inmovilizado dentro de un traje Springlock. El episodio termina aquí, dejando la inquietante pregunta de cómo Mario logrará salir de esta situación, si Luigi descubrirá la verdad y si podrá rescatar a su hermano, o cuál será el desenlace de este fatídico viaje. La historia continúa en el episodio 4, titulado Búsqueda y Rescate. Inicia exactamente donde terminó el episodio anterior, donde el conejo amarillo revela finalmente su identidad: Dave, el cliente de Mario. Dave le advierte a Mario que no debe moverse demasiado, o de lo contrario, los resortes del traje lo aplastarán desde todos los ángulos. Acto seguido, lo deja encerrado en una habitación del sótano, convencido de que Luigi vendrá a buscarlo, y cuando eso ocurra, también se encargará de él. Mientras tanto, Luigi nota que Mario está tardando más de lo habitual en volver. Para pasar el tiempo, enciende la televisión, donde aparece una noticia que menciona que los rumores sobre las desapariciones en Freddy Fazbear's Pizza continúan. Recién aquí Luigi se entera de estos hechos, por lo que concluye que Mario sigue dentro del local, y posiblemente en problemas. Sin perder tiempo, Luigi toma un taxi hacia el restaurante, a pesar de que está lloviendo intensamente. Al llegar, ve la furgoneta estacionada, confirmándole que Mario sigue aquí. Busca una forma de entrar al edificio, y decide hacerlo a través de un conducto de ventilación. Sale directamente en la oficina, donde los sonidos de los animatrónicos comienzan a alertarlo. Sin embargo, al revisar las cámaras, no encuentra a ninguno de ellos. Lo más extraño de todo es que, en el pasillo, encuentra su peluche de Fredbear, el mismo que dejó en casa, y que claramente no trajo consigo. Se dirige al comedor y comienza a llamar a Mario. La respuesta que recibe es la aparición inesperada de Freddy, provocando que Luigi se aterre. Pero Freddy nota que Luigi sostiene el peluche de Fredbear, y de inmediato deja de comportarse de forma hostil, alejándose de él. De hecho, ninguno de los animatrónicos actúa agresivamente contra Luigi mientras él tenga el peluche en sus manos. Luigi baja al sótano y escucha a Mario desde el interior de una habitación, pero la puerta está cerrada con llave. Continúa explorando, y en una habitación contigua, al revisar un mueble, encuentra el cuarto fragmento del dibujo infantil. En otra sala cercana, halla una palanca que podría servirle. En ese instante, su linterna se apaga de golpe. Cuando vuelve a encenderla, la forma de la habitación ha cambiado. Luigi atraviesa una puerta y de manera inexplicable aparece en medio de un bosque, totalmente desconcertado. Encuentra un patio de juegos y poco después es visitado por las almas de los niños, quienes entre lamentos le suplican ayuda. Luigi promete que puede ayudarlos junto con su hermano, pero cuando les pregunta si saben dónde está Mario, los espíritus no responden y se alejan. Instantes después, Luigi vuelve a la realidad, y todo lo anterior fue una visión. Luigi nota que, de forma inexplicable, el peluche que traía consigo ha desaparecido. Acto seguido, utiliza la palanca para abrir la puerta donde se encuentra Mario, quedando impactado al verlo atrapado en ese estado. Mario le pide que busque cualquier pista que pueda ayudarlo a liberarse del traje Springlock. En ese momento, se inicia un temporizador, el tiempo que le queda antes de que los resortes fallen y lo aplasten.
Luigi se desplaza por el comedor y llega a una habitación cerrada por Dave. Con la palanca logra abrirla, encontrando un manual sobre los trajes Springlock y una manivela. Al regresar, es interceptado por los animatrónicos, que tienen en su poder el peluche de Luigi. Golden Freddy se le presenta directamente. Mamma mia! You're not here to help us. You're not our friend. No! You don't care about the horrors that go onto this place. The lives that are taken here. The violence we all witness. The never-ending suffering. The evil man took our lives. And nobody cared. And now they will all pay! Starting with you! Tras ponerse a salvo, Luigi corre de vuelta con su hermano. Usando la manivela, debe soltar los clips del traje uno a uno para que Mario pueda salir. Mamma mia. Oh. Mario! Mario logra liberarse, aunque está muy aturdido. Luigi lo sostiene y lo ayuda a caminar, avanzando con cuidado por los pasillos, hasta que ambos consiguen salir del local exitosamente. Ya en la furgoneta, Luigi lo lleva directamente al médico. Con tratamiento y algunos medicamentos, Mario logra recuperarse por completo al día siguiente, aunque pasa más tiempo de lo normal dormido en su siesta. Cuando despierta, se muestra pensativo, mirando al suelo con insistencia, con Luigi cuestionándose qué más pudo haber pasado en ese lugar. Con esto concluye el episodio 4, acercándose ya al desenlace de la historia. El episodio 5 se llama El Final, donde Mario camina de un lado a otro, convencido de que Dave los contrató únicamente para tenderles una trampa. Luego recuerda lo que vio en su visión, y llega a la conclusión de que los animatrónicos están poseídos por los niños asesinados. Luigi bromea diciendo que podrían acercarse a los robots y decirles que Dave es quien los mató. Mario considera que podría no ser tan mala idea, y con eso en mente, ambos deciden regresar al local. Apenas entran, los animatrónicos los interceptan. Mario intenta razonar con ellos, diciéndoles que sabe lo que ocurrió y que comprende que están atrapados como espíritus. Les habla sobre lo que sienten y les ofrece ayuda. Pero justo cuando menciona que el conejo amarillo es el responsable de todo, Dave aparece con el traje puesto. Les dice que los animatrónicos no les harán caso, porque los espíritus no tienen memoria. Lo único que pueden percibir es la presencia de ellos, y la falsa impresión de que intentan robarle sus días de felicidad. Los animatrónicos ven a Mario y Luigi como intrusos, pero consideran a Dave como uno de ellos. Ante esto, le ordena a Luigi que se esconda mientras él se encarga de la situación. Inmediatamente se desata una pelea entre Mario y Dave. Mario lucha a puño limpio, como un combate directo y desesperado, mientras que Dave utiliza un cuchillo, su traje y a los propios animatrónicos a su favor. Durante el enfrentamiento, uno de los robots ataca a Luigi, pero Mario llega justo a tiempo para salvarlo. Los hermanos terminan rodeados por los animatrónicos y por Dave, pero aún así, unen fuerzas y ejecutan un último ataque conjunto.
Mamma mía. ¿Ah? It's over. La policía llega al lugar. Aunque Luigi menciona que las almas de los niños finalmente descansan, Mario no puede evitar sentirse extraño por haber acabado con Dave. Luigi intenta reconfortarlo diciéndole que no sabían que los resortes actuarían de esa manera, y que al final Dave era un asesino, y solo actuaron en defensa propia. El problema es que nunca recibieron el pago por su trabajo, lo que pone en riesgo su negocio de plomería. Luego se acerca un policía, y ambos hermanos revelan por completo la verdad sobre Dave y lo que ocurría dentro del restaurante. Sin embargo, descubren que el cadáver de Dave desapareció. Solo encuentran un rastro de sangre que se interrumpe en un punto, y no hay señales de su cuerpo. Aún así, hay cosas positivas. Las almas de los niños han sido liberadas. Los reportes de guardias desaparecidos se detuvieron y es momento de dejar atrás Freddy's para siempre. A pesar de la preocupación por el negocio, Mario propone usar sus ahorros para mejorar su propaganda y llegar a más clientes. La historia de los hermanos concluye con ambos decididos a iniciar un nuevo capítulo en sus vidas, esforzándose por hacer crecer su negocio y, lo más importante, permaneciendo juntos. Aquí termina el quinto y último episodio del videojuego. No obstante, hay algo más que mostrar, y es que hay una escena donde se ve qué pasó con Dave. Se revela que logró levantarse y llegó hasta su habitación secreta, convencido de que nadie lo encontrará allí. Asegura que volverá en algún momento, porque siempre lo hace. No obstante, se presenta Golden Freddy junto a él, quien dice que los demás han sido liberados, pero su presencia sigue aquí. Su misión es clara, retenerlo ahí, aclarando que nunca hallará descanso y nunca lo dejará ir, sintiendo el dolor que le hizo a los niños por el resto de su vida. Le dice que disfrute su prisión, llamándolo por su verdadero nombre, William Afton. Antes de finalizar completamente el juego, se pueden ver dos minijuegos extra. Uno muestra el destino de uno de los tantos guardias desaparecidos, quien intenta razonar con los animatrónicos, pero estos los ignoran y lo llevan a un final trágico. El otro minijuego muestra cómo Luigi era tratado en su antiguo trabajo, donde Spike lo humillaba constantemente, hasta que Mario se molesta y decide que ambos renunciarán en ese mismo momento. Luigi le dice que no debió reaccionar así porque ahora no tienen trabajo, pero Mario responde que lo hizo por su seguridad, asegurando que encontrarán algo mejor. También existe un final malo. Si el jugador decide que Mario no vuelva a trabajar la noche siguiente, después de que los robots intentaran alcanzarlo la noche previa, Mario regresa a casa junto a Luigi y le deja un mensaje a Dave diciendo que consiguió otro cliente. Ve a su hermano durmiendo y cuando el reloj marca las 4 a.m., empieza a preguntarse si realmente tomó la decisión correcta. En ese momento, escucha golpes en la puerta. Al abrir, alguien lo ataca de inmediato y lo deja inconsciente. Lo único que se sabe después es que ambos hermanos desaparecen sin dejar rastro,
y comienzan a circular carteles de búsqueda sobre ellos. Con esta información se confirma que, en la línea de historia principal, el responsable del desorden en la casa cuando Luigi salió a comprar fue Dave, quien había pasado por allí. Dave intentaba que Mario trabajara solo para que los animatrónicos se ocuparan de él, mientras él iría a encargarse de Luigi. En este final malo, va a la casa al notar que Mario no se presentó en el local, acabando con la vida de ambos. Este juego destaca por construir un universo propio, donde la mezcla entre dos franquicias completamente distintas no solo funciona, sino que se siente natural. Su jugabilidad se aleja de la fórmula clásica de muchos FNAF Games, combinando exploración, minijuegos, secciones de sigilo y momentos narrativos que mantienen la tensión de principio a fin. Cada capítulo introduce mecánicas nuevas que evitan la monotonía y mantienen al jugador en constante alerta. Narrativamente, el juego sorprende al no limitarse a un simple crossover. Presenta una historia coherente, con personajes que actúan según sus emociones y miedos, y que enfrentan consecuencias reales. En este universo, Mario no es un héroe infalible, sino alguien atrapado en una pesadilla que no comprende del todo, mientras Luigi evoluciona de un personaje temeroso a uno capaz de enfrentarse a lo imposible por su hermano. Quizás la enseñanza más clara es que, incluso dentro del horror, ambos sobreviven no por fuerza física, sino por lealtad y apoyo mutuo. Y en contraste, Dave, o William Afton, termina atrapado por la única alma que no se liberó con las demás, recordándonos que las acciones tienen un precio, y que para algunos, ese precio es eterno. En definitiva, Mario in Animatronic Horror no solo es un homenaje a FNAF, sino una reinterpretación creativa que demuestra cuán lejos puede llegar la comunidad cuando combina nostalgia, experimentación y una narrativa cuidadosamente construida. Indudablemente, recomiendo experimentar este maravilloso juego. Y hasta aquí estaría llegando esta historia. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.